Este relé, este relé tiene la ventaja de que no necesariamente necesitas el software para configurarlo. ¿Por qué? Porque al momento de tener una pantalla táctil o tener un HMI aquí mismo integrado, nosotros podemos acceder a los ajustes a través del relé. Sencillamente lo podemos hacer aquí. No es tan intuitivo como digamos que en la parte de acá, porque ahí te sale todo un listado y puedes ir viendo. En esta casa tenemos que ir ingresando de poco a poco. Primero que nada tenemos esta pantalla, que es la pantalla del diagrama unifilar. En esta nosotros podemos cambiar ese diagrama, nosotros podemos hacerle a nuestro criterio como necesitemos. Podemos modificar también, como ven, podemos incluir medidas, podemos incluir estados, podemos incluir Potencia, lo que uno quiere. sí, potencia. Lo que ustedes necesiten, aquí lo podemos poner. Sencillamente aquí para que lo visualicen en la pantalla principal. Eh, Esto, en la parte de aquí, como pueden ver, tenemos todo lo que es respecto a medidas. Tenemos lo que son fasores, fundamental, RMS. Entonces nosotros al momento que energicemos, o al momento que tengamos ya conectado TCSTPs, aquí podemos dar y nos va a salir obviamente los fasores, nos va a salir las corrientes, como es magnitud y ángulo, perdón. Igualmente, o sea, para todas estas de aquí que son medidas, en cualquiera que ingresen, cuando le conectemos podemos ingresar a ver cada uno de esos parámetros. Esa es la ventaja, que aquí ya le da todo más gráficamente y lo podemos visualizar de una mejor forma que solamente teniendo ahí números. Aquí lo podemos, incluso le hacen incluso aquí me parece que le sacan con gráficas en uno, no me acuerdo cuál. No me acuerdo. En uno te daba hasta gráficas, en este. Hay variables matemáticas. Bueno, la cuestión es que sí lo puedes hacer también para que se vean curvas, si es que es lo que necesitamos. Fundamentalmente. Es que sí. Sino que ahorita como no tenemos conectado nada, no nos está midiendo. Bueno. En cuanto a supervisión. ¿Cómo manipulas la bahía de gráficos? Eso sí no hay cómo. Lo que sí, para manipular la bahía, manipular sí, lo que no podemos es cambiar. Hacia cero, no dice que se puede. Sí. Se puede ir creándolo. Lo que podemos ir aquí es cambiando los ajustes. Lo que no podemos es modificar el diagrama unifilar. El diagrama unifilar para eso sí necesitamos el software. Ya. Entonces, para acceder, por ejemplo, aquí es Tails. Ajá. Listo. Con eso accedemos, ¿no? Y nosotros podemos hacer disparo o cierre desde aquí, desde la pantalla. Siempre y cuando esté en condiciones para poder dar un disparo o para poder hacer un cierre. Podemos dar un disparo. Comando de abrir generado. Quiere decir que ya se ejecutó el comando. No sé si cliqueó algún LED. Debería tener algún LED. No. Me parece que no. Para cerrar, sí. ¿Sí escucharon? Entonces, al momento que nosotros hagamos, podemos ejecutar comandos desde aquí. O, en algún caso que se llegara a dañar por último la pantalla, podríamos programar cualquiera de estos de aquí. Incluso repetir. Miren, iniciar, parar. Tranquilamente podríamos hacer mediante los pulsadores que están aquí. ¿Sí? Entonces, todo esto se puede programar. Eso es para iniciar. Esto es para parar. Miren. Sí está cliqueando, ¿ya? ¿Ya? Entonces sí podemos hacer eso. Eso en cuanto a la interfaz, la principal, la que digamos donde está el diagrama unifilar. Aquí tenemos más configuraciones, aquí tenemos supervisión, igualmente aquí tenemos las salidas, entradas, todo podemos ir viendo en qué estado están, si las salidas están activadas, desactivadas, igualmente las entradas, podemos ver en qué estado está cada entrada. Lo que les permite aquí es, de una forma más intuitiva, ir observando todo lo que tiene el relé, ¿no? Desgaste del interruptor, eso lo podemos ir midiendo nosotros también. Ponemos parámetros para tantas aperturas, tantas cierres de aperturas, todo eso. Podemos hacerlo para nosotros hacer mantenimientos preventivos. Entonces, eso sí te sirve para hacer una supervisión del estado del disyuntor. Esto lo utilizamos. Las aperturas, cierre y claro, y las corrientes. Y las corrientes. Siempre en función de las corrientes, ¿no? Porque si es que la corriente es más alta y se realizó una apertura, quiere decir que hubo un mayor desgaste del equipo.
Entonces el tiempo de vida útil también se reduce. Entonces también es en función de las corrientes, no solamente al número de aperturas iniciales. Eso, vibración. No hay una Entiendo que esto para vibración nosotros necesitamos tener un sensor de vibración conectado al motor para que eso se habilite. Arrancar motor, parar motor. Este de aquí igualmente nos sirve solamente para los manos, los manos del relé. Igual aquí podemos pulsar salidas, podemos probar algunas salidas. ¿Sí? ¿Escucharon? Con esto estamos probando las salidas. Estamos probando las salidas, de que todas las salidas estén bien. ¿Ya? Las 3 salidas están funcionando. Los bits locales no están activados o ajustados. Internamente tenemos, me parece, que habilitar estos bits para poderlos visualizar si en el caso necesitamos. ¿Qué dice emergencia? Igual, o sea, lo que sirve es para volverle a arrancar al motor nomás. En estado de emergencia. Un par de emergencia. Reset TCU. Este nunca lo he utilizado. Así tocaría revisarle qué es. Si no, no lo he utilizado, para ser sincero. No hay un PDF sencillo del de aquí, de la pantalla. Algo pequeño, así como. De la pantalla, estate viendo. No estoy seguro, pero se me hace que este de aquí no. Se veía bastante en inglés la parte. Hay un utilitario sencillo. En la parte, bueno, el resto solamente digamos que es un poco más para monitoreo y para el mando en la primera pantalla. Este es el principal, este es el que nos interesa, el de ajustes. En ese es donde nosotros vamos a configurar todo lo que es protecciones, vamos a configurar los parámetros del motor, vamos a configurar lo que estábamos configurando, básicamente todo se configura aquí. Esa es la parte. Entonces, primero, tenemos lo que son puertos. Si vieron que en la parte de, en cambio, en lo que tenemos en el accelerator, la parte de puertos estaba en la parte de abajo. Aquí, en cambio, es todo un ítem. Puerto F, ¿qué es el puerto F? Es el puerto frontal. Son la parametrización y configuración de este puerto, que es un puerto serial. Y como les indiqué, la mayoría son lo que vamos a configurar es habilitar el puerto, está habilitado. Vamos a seleccionar qué protocolo va a manejar. Está manejando el protocolo CEL y está diciendo que un acceso, nivel que tenemos de acceso es el número 2, que es de administrador. Ajustes de la comunicación. Ahí es donde estábamos viendo toda la velocidad, bit de paro, todas las configuraciones que son para una comunicación serial. Y este es el protocolo CEL. Y este solamente es un ajuste del protocolo interno de CEL. El protocolo que se va. ¿Por qué está con CEL? Porque el puerto frontal es exclusivamente para configuración. Entonces nosotros nos conectamos aquí con la computadora y es para configuración mediante el accelerator. Entonces utiliza el protocolo propio de CEL. Entonces por eso está con protocolo CEL, ¿sí? Ahí tenemos también el puerto 1. ¿Qué es el puerto 1? Es el puerto por el que ahorita estoy conectado yo allá. Es el puerto Ethernet, entonces igualmente necesitamos tenerlo habilitado. Habilitar firmware por Ethernet. Este de aquí es, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacerle una actualización de firmware, una actualización del software, digamos así, del equipo, nosotros tenemos que habilitar esta función. Porque a veces llega a suceder o ha llegado a pasar que, digamos, tienen un pequeño error, como en todo software. A veces tiene un pequeño error, entonces lo actualizan y la actualización la tenemos que volver a cargar. Para eso es ya. Ajustes del puerto, como les decía. En lo que es ajustes de puerto, lo que más nos interesa a nosotros saber es la dirección IP. Como pueden ver aquí, la dirección IP que tenemos, esta es la que siempre generalmente viene por defecto. 192.168.1.0. ¿Qué digo? 1.2. Esa es la que viene. Siempre, generalmente viene todo por defecto. Y el resto ya es parte del protocolo Ethernet. Entonces no hace falta modificar. Lo que realmente tenemos que enfocarnos es en la dirección IP. Eso es lo que nos interesa. Configuración Telnet. Todos estos de aquí, mire, como les decía, Telnet, ¿se acuerdan? Les dije que Telnet es para acceder desde un lugar remoto.
Este es Telnet. Entonces, como pueden ver, también está Activado. habilitado. Está habilitado Telnet. Aquí están todos los protocolos que se pueden manejar a través del puerto Ethernet. No necesariamente un protocolo es para ese puerto. Pueden estar muchos protocolos a través del mismo puerto. Como por ejemplo era el Telnet, tenemos el Precision Time Protocol, que es igual un protocolo de tiempo, que era, como les indicaba, también para sincronizar. Y también tenemos el SNTP, que les dije, nosotros necesitamos un reloj sincronizador en donde nosotros nos conectamos mediante la dirección IP. Y hacen este de aquí. Si le activamos, y ponemos la dirección IP del reloj al cual nos vamos a conectar, y con eso prácticamente se conecta. Como se dan cuenta, en este relé podemos tranquilamente irlo configurando aquí. Mediante la pantalla sin necesidad. Aquí, exacto, sin necesidad del software. Lo único que necesitarías del software es que ya necesitas, por ejemplo, modificar el diagrama unifilar. O si quieres, legalmente, para lo que te sirve es para todo lo que es pantallas. Porque aquí podemos modificar incluso la pantalla principal, que no siempre se esté viendo, digamos, el diagrama unifilar, sino que estén algunas pantallas rotativas. Estén algunas. Sí. Podemos ver eso. Se Eso puede lo hacer puede diferentes activar cosas. la pantalla rotativa. Si le das. Ujú. Entonces podemos hacer algunas cosas. Pero, eso les digo, básicamente esto de aquí lo podemos configurar directamente desde aquí. No, ese es, si es que deseas guardar los ajustes, como yo no deseo guardar los ajustes, no le guarde. Pero siempre que vayan a hacer, si es que ya le hacen algún cambio, al momento que salgan, siempre le pongan guardar, ¿no? Claro. Porque si no, no sirve de nada, no se queda guardado el ajuste. Puerto 2. Este puerto es para... ¿Cuál es? El arco, el arco. Puerto 2. Ese me parece que es para IRIC B. Habilitar puerto, está habilitado. Siempre se ha comunicado por Ethernet. No. Ahorita va a hacer Solo una con- prueba con Ethernet. Con el cable serial. Ya. Igualmente, este es un puerto serial, pero es un puerto serial con fibra óptica. Hay diferentes tipos de medios. No generalmente tiene que ser el puerto serial que le estás viendo aquí enfrente. Ese es uno. Claro. Otro es el que tienes ahí. Sí, sí. En el otro relé donde está en Borneras. Este es otro, en cambio, este es un puerto serial. Es que digo, también es un puerto serial, pero es por fibra óptica. Diferente conexión. Exacto, es diferente conexión, pero en sí son los mismos parámetros los que deberíamos configurar. Y este, por ejemplo, este es el que te digo en Borneo. Mira. Este es igual, es un puerto serial, si no me equivoco. Ajustes de, mira, es un puerto serial, igualmente. Lo puedes comunicar a través de ese puerto. Por solamente cualquiera de esos configurando la puertos parte se puede serial. Ujú. comunicarse. ¿Ya? Buenas tardes. Ya, eso es en cuanto a puertos. Este de aquí, ¿se acuerdan que teníamos un ajuste al inicio, un ajuste como que global? Aquí. Las cosas, ajá. Entonces aquí tenemos los ajustes generales y ahí los puedes ir comprobando que deben ser los mismos. No, tal vez no estén en el mismo orden, o tal vez sí, pero aquí puedes ir verificando todos esos. Que son los mismos ajustes que nosotros realizamos en el otro relé. Entonces, en sí no es difícil, con la ventaja de que aquí lo puedes ir haciendo aquí, directo. El formato de fecha es para la fecha, digamos. Sí, Días y mes y año. Ya este es el umbral de corte. umbral de corte, mira, déjame ver. Pues no tiene frío. Vale, un ratito. A ver. Ah, Allá creo que está. Espérame, sí. ¿Cómo le dejo hoy?